en relación a bueno, una actitud conciliadora del Papa Francisco entre la figura de Fernández y Cristina Fernández. El medio norteamericano que lo publicó en general no equivoca sus informaciones, es decir, las corrobora. Eso da que pensar, ciertamente. En el clima vaticano siempre hay cierta reserva, porque no se podría admitir nunca una cosa así. Lo que piensan varias personas allegadas al mundo vaticano es que si eso no es cierto, de alguna manera se corresponde a lo que gran parte de la opinión pública lee así. Y ese es un hecho. Hecha la salvedad de que cuando uno va a Roma o viaja afuera, la preocupación nuestra, argentina, y las implicancias que supone para nosotros el peronismo y eventualmente simpatías papales por el justicialismo, se diluye completamente, porque en el resto del mundo es una historia más nuestra que de otros. Muy doméstica, sí, sí. Es doméstica. Por otra parte, la dificultad que siempre tienen no solo ellos, es comprender qué es el peronismo. El Vaticano. En el Vaticano y en los medios importantes del extranjero, siempre es una pregunta recurrente. Hoy, con las implicancias que supone el populismo que va ganando terreno en Europa y que tiene un presidente en Estados Unidos, bueno, es una clave de comprensión muchas veces para los analistas. Pero yo recuerdo que un colega de grandes simpatías peronistas siempre me decía, no lo pueden entender porque no son argentinos. Con lo cual estamos en un brete, porque entonces tampoco podríamos hablar de política internacional. Señalabas recién esa alineación de Bergoglio o el Papa Francisco con el peronismo. ¿Con qué peronismo? ¿Es peronista o es kirchnerista? ¿O fue peronista y ahora es kirchnerista? Es muy buena la pregunta. Yo creo que nunca fue kirchnerista. Por ahí las circunstancias de estrategias políticas lo han llevado a presentarse ante gran parte de la opinión pública un poco de esa manera. Pero el origen intelectual y político de Bergoglio, que es verdaderamente un animal político en el sentido técnico y clásico del término, viene más bien de ese nacionalismo de la década del 60, que cundió mucho en la Iglesia argentina y que encontró de alguna manera en el peronismo y en ciertos grupos del peronismo, a nadie escapa, digamos, su presunta vinculación con Guardia de Hierro. Entonces, en ese sentido, fue siempre un peronismo más tradicional. ¿Peronismo de derecha? Un peronismo de derecha, sí, porque muchos exponentes de la Iglesia y de la jerarquía católica encontraron en el peronismo una especie de clave de lectura política que avalaba su temor al comunismo y su condena al liberalismo, lo cual es bastante complicado. Esta idea de el Bergoglio y el Papa Francisco con esta opción fuerte por la pobreza, ¿no? La idea de que cualquier voluntad de instalar una sociedad capitalista de consumo es casi un pecado que habría que evitar. Todos deberíamos tener un nivel de austeridad altísimo en esa visión. Lo acerca a esa doctrina peronista, pero contradice con el estilo de vida de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Bueno, eso ciertamente, digamos, gran parte de los dirigentes políticos y gremiales afines al peronismo no se caracterizan por su austeridad. Yo no pongo en duda la austeridad de Bergoglio, que me parece que a lo largo de su historia se mantiene como una constante. Ahora es cierto también, al menos a mi juicio, que su lectura de la política y de la economía es también de aquellos años de su juventud. Es decir, cierta dificultad a entender qué puede estar pasando en el hemisferio norte, ciertas lecturas condenatorias de la modernidad, como en el fondo gran parte del capitalismo sería un poco fruto de
de la ilustración y de la modernidad. Claro. Y también hay un elemento que a veces juega, quizás inconscientemente, y es cuál es el rol de la Iglesia en la vida social. ¿En la vida Perdón. social en general o en Argentina en particular? En general, pero profundamente se da como fenómeno en la A Argentina ver. y en América Latina en realidad. Y es que la Iglesia, lo diga abiertamente o no, cuando digo la Iglesia entiendo decir la jerarquía, los representantes más evidentes de la institución, con excepciones que siempre las hay, claro, tienden a pretender que la Iglesia siga teniendo, como lo había tenido antiguamente, un peso decisivo Ajá. en la vida social y consecuentemente en la vida política. Es decir, una especie de poder censor. Sí, sí. Lo que pasó mucho, y vos lo conocés bien, en educación Sí, en la sí, sí, Argentina. sí. Era, bueno, ese es campo nuestro. No nos fue muy bien, pero ellos pensaban de esa manera. Entonces, hay una condena un poco, si querés, romántica, porque ciertas afirmaciones que él hace, incluso en documentos, de volver a una especie de situación del mundo precapitalista, puede tener cierto atractivo romántico, Sí, sí. pero no se condice con la realidad. Es decir, esa es la dificultad, y esa es una dificultad, sí, ideológica. José María, el hecho de que no haya venido a la Argentina, a visitar la Argentina durante estos años de gobierno de Cambiemos, ¿es una señal de su antimacrismo? Luciana, así fue leído en varios aspectos, y también el recibir y que se hiciera público a tantos dirigentes, no muy recomendables algunos, del peronismo, hacía suponer que había una cierta predilección. Por un lado hay que tener en cuenta que Bergoglio sufrió mucho con el gobierno de los Kirchner hasta que llega al papado. Claro. Lo catalogaba como un tema muy grave. De hecho, Ahora, cuando es elegido papa, las primeras manifestaciones de algunos dirigentes kirchneristas fue crítica de esa crítica. unción. Y después tuvieron que retractarse o borrar esos tweets y esos comentarios, ¿no? Y lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en persona. Y después hubo un vuelco, sí, muy curioso, porque 3 días después parecían todos fieles devotos del nuevo Papa. ¿Cómo se dio por qué se da ese vuelco y por qué se da ese acercamiento al kirchnerismo cuando había tenido tantos problemas? Es curioso, pero sospecho que el primer elemento de cambio es que Bergoglio, cuando estaba a punto de concluir su misión episcopal, va a un cónclave donde la mayoría suponíamos que no iba a ser decisivo para él, y sale fortalecido como el pontífice universal de la Iglesia. Eso cambia las relaciones. Claro. Cuando en una relación política el que tiene más poder puede permitirse dejar que se acerquen sus antiguos contrincantes. Claro. A eso se suma que sus simpatías por Macri nunca fueron tales. ¿Y en qué se basa esa antipatía por Macri entonces? Y yo creo que ideológicamente es porque probablemente él vea en el macrismo una imagen de un capitalismo poco sensible a lo social. Las circunstancias del último año o de los últimos 2 años acentúan esa percepción. ¿Por qué no vino antes? No lo sé. Todos hubiéramos esperado una visita inmediata, como por lo general sucedió con los últimos papas con respecto a sus propios países, como fue el caso de Polonia, el caso de Alemania. Si se confirmara el resultado de las PASO y ganara la fórmula Fernández-Fernández, ¿imagina una visita del Papa el año próximo, casi como una especie de sanción de esa relación privilegiada con esa fórmula? Yo preferiría que se aplazara un poco, pero no creo que tengan en cuenta mi opinión. Es decir, es un secreto guardado bajo muchas llaves el de Bergoglio. Bergoglio es un hombre que tiene una característica muy curiosa, entre otras cosas, y es que logra adivinar el pensamiento de sus interlocutores. Pero en general los interlocutores
ocasionales o más frecuentes, siempre han tendido, a mí me ha pasado, es decir, uno se queda con la impresión de que no conoce su pensamiento. Claro. Y ese pensamiento se expresa a veces de manera ambivalente, en algunos casos bastante clamorosos. Él se manifestó de una manera y después también de otra. Ahora, si efectivamente se confirma este dato de que fue clave en el acercamiento entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, habría sido una jugada muy, digamos, contundente en el escenario político argentino, porque es lo que está de alguna manera produciendo esta situación institucional tan complicada, una fórmula con tanto éxito en las PASO que, bueno, transforma esta transición, ¿no? Ciertamente, si eso fuera así, se realizó un pequeño milagro, que fue que todo el peronismo se uniera. Claro. El peronismo nos tuvo siempre en la Argentina acostumbrados a esos cambios de humor repentinos, porque el peronismo en oposición siempre ha tendido a unirse, después de haber pasado por enfrentamientos incluso muy violentos en los años 70. Si la voluntad de acercarse al poder, de tener el poder, termina alineando a las distintas facciones del peronismo. Personalmente comparto con tantos otros analistas que no sería específicamente, visto desde la Argentina, ¿no? Por supuesto, no sería específicamente el rol de un papa el de intervenir en la política partidaria. Claro. Eso está claro. En relación a, bueno, el clero local, los obispos de Argentina, ¿se están posicionados políticamente? ¿Se sienten también más cercanos al peronismo que a fuerzas como Cambiemos, que integra el radicalismo PRO y la Ciertamente, y por prejuicios, por ejemplo, las dificultades que siempre hubo incluso obispos como Monseñor Laguna, el mismo Jorge Casareto y tantos otros que tuvieron siempre buenas relaciones con el radicalismo, pero es una excepción, o tantos otros, incluso quien fuera presidente de la Conferencia Episcopal, Arancedo, no solo era primo del presidente Alfonsín, sino que siempre tuvo una visión republicana muy clara. Pero yo creo que marcadamente desde los años 70 hay una tendencia creciente en el clero argentino de identificarse con ciertos peronismos. Y ahí juega un rol fundamental el concepto de pueblo. El concepto de pueblo, que desde el punto de vista religioso es un concepto incluso bíblico y teológico, está hablando de otra cosa. No hay una identificación entre el pueblo como lo entienden, por ejemplo, los textos bíblicos o como lo entiende el Evangelio mismo, que el pueblo como lo puede entender en la política el peronismo. Pero la cercanía del uso de ese mismo término... Hay una cercanía conceptual de alguna manera. Y sí. Tengo dos preguntas, José María. El hecho de, bueno, la conflictividad social, dada la crisis, las situaciones de alta vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos de Argentina, ¿cómo juega la Iglesia a la hora de contenerla? ¿Son claves esos posicionamientos de la Iglesia, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, para ayudar a contener la crisis, o podría ser un motivo para que la crisis se intensifique y los sectores populares reclamen todavía con más vehemencia? Desde el punto de vista operativo, en lo social, de ninguna manera puedo pensar que las fuerzas operativas de la Iglesia, que son la gente que trabaja en Cáritas, en las villas, en los barrios, en las parroquias, particularmente del conurbano bonaerense, entren en una actitud de conflicto, porque eso ha nacido como una asistencia pastoral. Pero ideológicamente eso puede crear conflictos. Y si nos atenemos a las versiones que hay, en su momento las opiniones que de alguna manera habrían llegado desde Roma hacia muchos sacerdotes en la provincia de Buenos Aires le jugaron en contra a los candidatos de ese momento. Ahí hay que sacar a relucir que el combate de los sacerdotes y de los dirigentes católicos sociales frente a la sospecha fundada del tema de la droga influyó, y eso sí influyó, en los colegios, en las capillas, en los encuentros.
Ahora, fuera de ese tema, tantos otros... De por sí, un papa no define una elección, ni acá ni en ningún lado. Quizás definió más Juan Pablo II en la política polaca, Sí, porque sí. no hubiera llegado Wałęsa a ser presidente sin Claro. un apoyo explícito. Claro. Eso fue lo que molestó a algunos dirigentes políticos en Claro. Polonia. No es ese grado de participación, pero a nadie escapa que en general los obispos argentinos, afines al peronismo o no tanto, se encuentran en un brete porque no pueden enfrentar lo que se sospecha piensa el Papa. Entonces, de alguna manera, esta iglesia está alineada con el actual pontífice. Y última cuestión, el tema del aborto que ha dividido aguas en la Argentina y también al interior de los partidos políticos, encuentra al candidato Alberto Fernández más decidido en sostener la idea de una despenalización, al menos, y ahí avanzar lentamente hacia la legalización. Del lado de la candidatura de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, ese tema ha bajado en términos de intensidad y no se han expresado tan abiertamente. ¿Eso puede de alguna manera repercutir en el apoyo que el Papa le da a Alberto Fernández o privilegiando todos los puntos de conflicto, eso queda a un costado? Yo creo que queda al costado, sí. Incluso porque ese tema es un tema muy ríspido. Fíjate que cuando fue presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaba decidida en contra del aborto. En todo caso, lo que hizo el presidente Macri fue abrir un gran debate y uno de los debates quizás más interesantes que se dieron con todos sus problemas, con todas sus complejidades. Ahora, una postura cerrada, como tienen algunos candidatos con poco número de votos, a jugar el todo por el todo en contra del aborto, me parece que está fuera de la política. Muy interesante. Muchas gracias, José María Poiré. A vos. Nos vamos a un corto en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Vamos a hablar de la moneda nacional, el dólar, después de la pausa.